estar hablando sobre el repartimiento proporcional, seguimos hablando de él, pero ahora vamos a ver simple inverso, ¿verdad? Entonces, para repasar un poco, lo que estuvimos hablando de repartimiento proporcional, razón, proporción, todos esos términos deben tenerlos en cuenta. Y en sí cuáles son los términos de la proporción, los medios, los extremos. También cuál es tomar en cuenta la propiedad fundamental de las proporciones, que es importante también. Reconocer los términos y a la hora de verdad de estudiar el repartimiento proporcional, saber que se van a utilizar diferentes operaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, diferenciar del repartimiento proporcional simple al directo al inverso, ¿verdad? O sea, el día de hoy vamos a estar trabajando el repartimiento proporcional simple e inverso. ¿Qué tiene de diferente esto? Entonces nosotros, ¿verdad? Nos dan un número, por ejemplo, el número 2, y nos dice que encontremos el inverso de 2, ¿verdad? Mientras que en el otro, cuando es directo, solamente nos dan los números, tenemos los números, los colocamos, ¿verdad? Sin hacer tantas cosas. Acá tenemos que colocar, ¿verdad? Dice, este tipo de repartimiento, las partes que se buscan son proporcionales a los números, a los inversos de los números dados, es decir, la unidad dividida entre dichos números. Por ejemplo, si yo tengo el número 2, su inverso sería un medio. El número 5, su inverso sería un quinto, y así sucesivamente. Entonces, en el anterior no, porque era directo, no había que estar transformando, ¿verdad? O utilizando otra cosa que no sea el número que fue dado, ¿no? Cuando estamos hablando de inverso, ya las cosas cambian un poquito. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Que nos van a servir para entender un poco el tema. Los ejemplos, ¿verdad? Siempre hay que empezar analizándolo. Cuando se pueden sacar los datos concisos y precisos, ¿verdad? Para empezar a desarrollar. Tenemos que anteriormente teníamos, nos daban una cantidad, nos daban los números a los cuales había que repartir, pero eran directamente proporcional. Cuando es directamente proporcional, no tenemos que cambiar nada, solamente teníamos que hacer el proceso y aplicar la propiedad de las proporciones, que eran las que nos permitía encontrar las cantidades X, Y, Z, si eran 3 términos, si eran más términos, y así sucesivamente. También se pueden encontrar 2, 4 o 5 términos, ¿verdad? Y todo eso depende, ¿verdad?, de la propiedad. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de proporcional simple inverso, lo primero que se debe grabar, ¿verdad?, que es las partes que se buscan son proporcionales a los inversos de los números dados. Entonces, por ejemplo, dice, 3 personas que tienen, ejemplo 1, dice, 3 personas que tienen 28, 24 y 14 años deben repartirse 3.960 en partes inversamente proporcionales a sus edades. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Entonces, veamos un poco el ejemplo un poco complicado, ¿verdad? Vamos a empezar a desarrollarlo. Bueno, vamos a abrir una pizarra. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?,
Mira, nosotros tenemos las edades 28, 24 y 14. Entonces nosotros, ¿verdad? Al ver la definición que dice que en este tipo de repartimiento, las partes que se buscan son proporcionales a los inversos de los números dados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Al buscar eso, nosotros, como son 28, 24 y 14 años, ¿verdad? Esos son los datos. Entonces, por la definición de lo que estoy buscando, los inversos, ¿cuáles serían? 1 sobre 28, 1 sobre 24 y 1 sobre 14. Esos son los inversos. Entonces, esas son las partes directamente, ¿verdad? Inversamente proporcionales a las edades. Entonces, serán proporcionales a las cantidades que nosotros vamos a formar. Entonces, por ejemplo, aquí debemos sacar el denominador común de esas expresiones. El denominador común, ¿verdad? Si hacemos el cálculo manual, ¿verdad? Porque de repente uno puede trabajar ahí. Vamos a trabajar el 28, 24 y el 14, ¿verdad? Vamos a descomponer, a ver. Bueno, empezamos con 2 por 7, ¿verdad? Ahora seguimos con, bueno, vamos a trabajar con 2 de nuevo, aquí 7 y aquí 6, aquí 7. 7, 1, 1, después con 6. Ahora vamos a ver cuánto es, ¿verdad? 2 por 2 por 7 por 6. ¿Verdad? Y eso da que es 168. El denominador común, ¿verdad? Es 168. ¿Para qué yo necesito eso? Bueno, porque más adelante yo voy a escribir. Bueno, luego vamos a hacer lo siguiente. Tengo 1 sobre 28, ¿verdad? Si yo digo, para ver, yo voy a dividir 128 entre 168 entre 28. Me daría 6 sobre 168. Esa expresión que está a la derecha y a la izquierda son iguales porque es la misma expresión, solamente que escrita de una forma diferente, con el denominador común. 1 sobre 24, ¿verdad? Sería 168 entre 24, que me da 7 sobre 168. Al volver a dividir 7 entre 168, me debe dar lo mismo. Esto que está aquí. Ahora, yo voy a escribir 1 sobre 14 es igual. ¿A qué sería igual? Entonces aquí sería 168 entre 12, 14. Bueno, sería entre 14. El 14 y aquí me daría 12 sobre 168. Aquí no hemos hecho más nada que escribir de otra forma o de manera equivalente el mismo término. Entonces, eso lo vamos a dejar allí hasta segunda orden, ¿verdad? Eso lo necesitamos para más adelante. Entonces, la cantidad es 3.960. Y se debe repartir, ¿verdad? En partes inversamente proporcionales a sus edades. Entonces, yo tengo mi cantidad. Dice, bueno, el coeficiente de reparto
Esto es como la anterior que verdad que la, la cantidad que teníamos la colocábamos y luego abajo, ¿verdad? Era la suma de las cantidades que se iban a repartir, en este caso X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí la cantidad que es 3.960 y, ¿verdad? Las cantidades que me dieron ahí que son inversamente proporcionales serían estas que están aquí. ¿Verdad? Cada aquí, por eso es que se coloca 6 más 7 más 12. Igual, ¿verdad? Ahora tenemos 3.960 y eso es igual a, sería 6 más 7, 13 más 12 es 25. Ese es el coeficiente de reparto, 3.960 entre 25. Entonces, eh, la primera persona de 28 años, vamos a hacer la primera aquí, para iniciar aquí, la primera persona le sería X sobre 6 igual a 3.960 entre 25. Esa es la primera persona. La otra persona sería Y, bueno, o la cantidad que le va a tocar en este caso. Si estamos hablando de cantidades diferentes, de la misma cantidad, podemos colocarle X, Y, Z, porque son tres cantidades diferentes, o se puede colocar la misma letra. Vamos a decir que nosotros aquí le colocamos Y, ¿verdad? Y sobre 7 igual a 3.960 sobre 25. Y la otra sería Z sobre 12 igual a 3.960 entre 25. Ahora vamos a calcular lo que le toca a cada persona. Bueno, la primera X sería igual, como está el 6 dividiendo, pasa multiplicando. Sería 6 por 3.960 entre 25. Sería, vamos a hacer el cálculo, 3.960 entre, no, por 6. Por 6. Eso da 23.760 entre 25. Ahora, eso sería entre 25 y me da 950, 40, ¿verdad? Ahora vamos con Y, sería, ¿verdad? 7 por 3.960 entre 25. 3.960 por 7 da 27.720 entre 25. Eso es 1.108 con 80. Entonces en balboas. Y la tercera persona sería Z igual a 12, porque 12 era 12, 3.960, 25, Z sería igual a 12 por 3.960, sería 47.520 entre 25. Y eso sería igual a 1.980.
Entonces, eso es lo que va a recibir cada persona, ¿verdad? La de 28 años va a recibir 950, la de 24, 1108 y la de 14, 1900. Entonces, eso es porque eso lo repartieron, ¿verdad? Allí dice, en partes inversamente proporcionales a su edad. Quiere decir que la persona de 14 años va a recibir más, la de 24 más que la de 14 y la de 28 más que la de 24. Si hubiese dicho que el reparto era directamente proporcional a la edad, quiere decir que al de 28 le hubiese tocado más, al de 24 le hubiese tocado menos y al de 14 le hubiese tocado mucho menos. Entonces, como es inversamente proporcional, ¿verdad? El que no, o sea, no le tocó más al mayor, sino al menor. Entonces, eso es lo que se trata de explicar en esto, que es inversamente proporcional, o sea, que a la interpretación. Nosotros, cuando decimos algo que se lo van a repartir según las edades, directamente proporcional a la edad, o sea, que si la persona es mayor le va a tocar más dinero, pero cuando es inversamente proporcional, a la menor le toca más, así como en este caso. Esa fue la condición del reparto, ¿verdad? 3.960 en partes directamente inversamente proporcionales a sus edades. Entonces nos preguntaban cuánto le corresponde a cada uno. Entonces esa es la diferencia entre directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces tenemos otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo ahorita. Samuel entró y se salió. No ha vuelto, sí. Dirá algún problema. Bueno, entonces continuamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Dos ciclistas tardaron respectivamente 4 horas y 5 horas en recorrer cierto camino. La suma de sus velocidades fue de 27 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad de cada uno? Problema un poco más complicadito. Bueno, vamos a ir trabajándolo, ¿verdad? Parte por parte, ¿verdad? Desde el inicio. Entonces, nosotros, aquí, okay. Nosotros, ¿verdad? Decimos lo siguiente, bueno, dice que fueron 4 y 5 horas respectivamente. La suma de las velocidades de 27, ¿cuál fue la suma? ¿Cuál fue la velocidad de cada uno? Entonces, esto es un poco una relación que a veces dice que sabemos, pero a veces no lo sabemos. La velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. De repente, nosotros, ¿verdad? Según lo que nos dice el problema y la definición de inversamente proporcional, ¿verdad? Estos serían los inversos de las cantidades de horas. Entonces, buscamos el mínimo. En este caso, el de 5 y 4 no tenemos que buscar mucho porque este es 20, porque es 5 y 4. No tenemos que buscar mucho como en el anterior. Bueno, ahora vamos a escribir esto de forma que lo trabajemos con el mínimo, una fracción equivalente. Entonces, si yo coloco 20 acá abajo, ¿qué número debo colocar acá arriba para cuando yo divido este número entre este me dé un quinto? Bueno, si yo coloco 5,
5 entre 5 a 1 y 5 entre 20 entre 5 me da 4, así que no es, aquí debe ser 4. ¿Para qué? Me dé ese. Y en la otra sería un quinto. No, aquí sería un cuarto. Vamos a borrar este. Es un cuarto. Aquí sería un cuarto es igual a 5 sobre 20. ¿Por qué? Porque si yo digo 5 entre 20 me da 5 entre 5 a 1 y 20 entre 5 a 4. Es lo mismo. Teniendo esas expresiones, ¿verdad? Debemos calcular el coeficiente de reparto. Ok. Coeficiente de reparto. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Que, bueno, son 27 kilómetros. Es la cantidad. Y esa cantidad se va a repartir en 5 más 4, porque son los coeficientes de los números que están acá arriba, 5 y 4. En el anterior, ¿verdad? Eran 6, 7 y 12, porque esos son los números equivalentes. Ahora sí estamos trabajando con el mínimo, con el denominador común en este caso. Entonces acá, ¿verdad? 27, 5 más 4 es 9 y eso es igual a 3. 3. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la primera cantidad, que yo no sé cuánto es, le va a corresponder x entre 3 igual a, ¿verdad? El primero era 5. El primer término que está aquí es 5. El de aquí, o el segundo, como sea. El que hizo 4 horas, ¿verdad? Que es este de aquí, es 5. Este de acá, que es el término. Y el que hizo 4 horas, este es el de 4 horas. Y el que hizo 5 horas, ¿verdad? De recorrido es esto. ¿Por qué? Porque al aplicar la definición, ¿verdad? De inversamente proporcional del repartimiento, nosotros trabajamos de esa forma. Un cuarto, ¿verdad? Que es el inverso, ¿verdad? De la persona que hizo un cuarto, porque es inversamente proporcional al tiempo, a la velocidad. Entonces, un quinto, ¿verdad? La persona que hizo un cuarto, la persona que hizo un quinto. Entonces, luego cuando yo voy a trabajar con el mínimo y con el mínimo, ¿verdad? Transformo la fracción, una fracción equivalente, pues ahora yo voy a trabajar de esa manera. Para encontrarlo, solamente tengo que multiplicar 5 por 3, y aquí sería 15. 15 sería la velocidad de la persona que por 4 horas. Y la otra sería 3 por 4, y eso sería 12. Entonces, ¿cómo se interpreta aquí? Entonces, kilómetros por hora y aquí 15 kilómetros por hora. Si la persona que recorrió, que hizo 5 horas, su velocidad fue de 12. Y el que hizo 4, la velocidad fue de 15, ¿verdad? El camino que recorrieron las personas fue el mismo. La suma de sus velocidades dice que fue 27. ¿Cuál fue la velocidad de cada uno? Si, por ejemplo, hubiese sido directamente proporcional, quiere decir que, por ejemplo, el que hizo 5 horas,
el que hizo 5 horas debió haber ido a más velocidad, pero eso es falso, porque el que hizo 4 horas, ¿verdad? 4 horas, iba más rápido, o sea, a 15 kilómetros por hora. Por esa razón, ¿verdad? Hicieron el mismo recorrido en, a esa velocidad. Él hizo a 15 kilómetros, el otro a 12, pero el otro demoró 5 horas, mientras que él demoró 4 horas. Entonces, eso, todas esas cosas, al terminar la respuesta, nosotros debemos analizarlas, ¿verdad? Para ir por el camino correcto, porque muchas veces se tiende a confundir con eso. Entonces, ahí hay varios, varios ejemplos, ¿verdad? Hay una actividad sumativa que tiene 3 problemas. La actividad sumativa, luego, ¿verdad? Para la próxima semana, la clase 4, hay un mensual, ¿verdad? Para entregar ese día, que es medida de variabilidad, repartimiento proporcional simple, directo e inverso. Entonces, ese día empezamos con otro tema, pero ustedes van a entregar la asignación del mensual. Entonces, vamos a desglosar un poquito, ¿verdad? Los problemas aquí que están aquí para que ustedes los hagan, ¿verdad? Dice, una empresa comercial, en este problema, en esta actividad sumativa dice orden, ¿verdad? Eh, aplica el repartimiento proporcional simple inverso, porque ya la otra actividad era de directo, ¿verdad? Simple directo. Aquí entonces, una empresa comercial va a repartir 18.525 entre 3 de sus empleados en proporción inversa, ¿verdad? A las faltas incurridas por cada uno de ellos en el año. ¿Cuánto le corresponderá por concepto de reparto de acuerdo a los siguientes datos? El empleado A faltó 12 días, el empleado B faltó 6 días y el empleado C faltó 9 días. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo que el primer ejemplo. Empiezan, ¿verdad? A trabajar, ¿verdad? A escribir las fracciones, las directamente, inversamente proporcionales. Luego de eso, encuentran el coeficiente de reparto y encontrarán, ¿verdad? Lo que le toca a cada uno. O sea, ese es como el primero. Ahora vemos el segundo. Dice, 3 personas han heredado conjuntamente la suma de 5.000 balboas. El dinero será repartido en proporciones inversas a sus edades. Vuelven las edades, 30, 25 y 20. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Ese es como el primero también. Y el tercero dice, las velocidades de 3 automóviles son respectivamente 60, 80 y 90. Si la suma de los tiempos de cada uno de ellos tarda en recorrer un mismo camino es de 29 horas. ¿Cuánto tardó cada auto? Antes nos daban la cantidad de horas y tenemos que buscar la velocidad. Ahora nos están dando las velocidades de cada automóvil y nosotros tenemos que encontrar cuánto demora cada uno. Entonces lo mismo, se trabaja de la misma manera, solamente que ahora están trabajando con 3. Hay que, ¿verdad? Repartir, colocar las fracciones, luego sacar el mínimo, buscar el coeficiente de repartición y luego calcular el tiempo de cada uno. Es de la misma forma que se trabajó el segundo problema. Entonces, de esa manera, analizamos primero, ¿verdad? Los datos. Siempre, ellos nunca nos van a dar la cantidad ya trabajada, ¿verdad? Nosotros tenemos que colocar, ¿verdad? Si es inversamente proporcional, directamente proporcional a quién. Por ejemplo, aquí sería a 60, 80 y 90 kilómetros, ¿verdad? Esas son las velocidades. Entonces, a estas cantidades que usted tiene que colocarle, ¿verdad?
la cantidad X, Y, Z, ¿verdad? Son estas que están aquí. Después de eso, las equivalentes, ¿verdad? Sacando el mínimo. Y luego, ¿verdad? El coeficiente. El coeficiente, ¿verdad? Que siempre es con la cantidad de horas y la suma de lo de abajo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Ustedes tienen que colocarlo para empezar a trabajarlo. Y entonces, recuerden que aquí tienen que transformar, después que colocan uno, por ejemplo, 1/60, tienen que buscar el mínimo y transformarlo. Eso es lo que tienen que hacer. Siempre recuerden eso. El primer paso es colocar las fracciones inversamente proporcionales. Luego de eso, escribir las fracciones equivalentes, luego sacar el mínimo y después de eso sacar el coeficiente de repartición. Entonces, con eso, cuando ya tienen eso, ustedes pueden sacar las cantidades que se les está pidiendo, ¿verdad? Para trabajarlas así de esa manera. Entonces, ese es un tema que no está, vamos a decirlo que es súper sencillo, pero tampoco está más que complicado. Porque lo que debemos, ¿verdad?, conocer, aparte de la definición siempre, porque si no conocemos la parte teórica no sabemos qué es lo que estamos buscando. Así que